Bienvenidas sean vuestras mercedes a un nuevo capítulo de Fogones en la Historia. Hoy vamos a hacer un plato que no creo que ninguno de ustedes conozcan. Hoy vamos a hacer olla podrida. Pero olla podrida en pastel. Sí, habéis oído bien, en pastel. Para realizar de una forma sencilla esta receta lo vamos a dividir en tres cómodos pasos. El primero va a ser preparar una brasa de verduras. Mientras la brasa se está terminando de hacer en el fuego, haremos la masa del pastel. Y por último, picaremos los restos de carne, solo de carne, de la olla podrida que nos haya sobrado de días anteriores. Eso sí, para esta receta vamos a necesitar también conservar un poquito del caldo en el que hemos preparado la olla podrida. Así que nada, vamos a picar las verduras y seguimos con la receta. Ahora que ya tenemos picada toda la verdura, nos vamos al fuego. Vamos a ponerlas en una sartén con un poquito de aceite y mientras se van haciendo suavemente, continuamos con la masa de la empanada. Mientras las verduras se van haciendo lentamente en el fuego, continuamos con la masa del pastel. Para este caso la vamos a hacer con harina de centeno, por lo cual vamos a necesitar 1 libra y 2 onzas de esta harina, casi 2 cuarterones de agua, 6 cucharadas de aceite y una buena pizca de sal. No vamos a añadir nada más porque necesitamos que sea una masa fuerte y luego entenderéis bien el porqué. Ahora solamente nos queda extender la masa. Para eso vamos a dividirla en 2 trozos más o menos similares y vamos a hacer uno más grande que el otro, que será la base, y la tapa un poquito más pequeña, para luego poder repulgar bien los bordes y que no se nos salga el contenido. Así que, seguidme. Como veis, ya tenemos hecha la base y la tapa. Así que ya solamente nos queda picar los restos de la olla podrida. En este caso, y como en cada casa la hacen de una manera, yo os voy a contar cómo la hice yo y qué carnes voy a utilizar. Voy a utilizar longaniza fresca, morcilla, lacón, tocino, un poquito de ternera y otro poquito de carnero. Lo vamos a picar todo en trozos medianos, pequeños, y los iremos colocando sobre la base del pastel. Así que, en nada, lo habéis montado.
Ya hemos picado todos los restos de la olla podrida. Los hemos puesto sobre la base y ahora mismo vamos a coger las verduritas, las vamos a echar por encima y vamos a cerrar la empanada. Fijaros qué buena pinta tienen nuestras verduritas. Las vamos extendiendo y, como nos dice la receta, colocándolas siempre por encima. Ya veis que con una cebolla, un nabo y unas 4 zanahorias, la cantidad de verdura que nos queda para ponerle a este pastel de olla podrida. Pegad todos los ingredientes hacia el centro, como haciendo una especie de montañita o volcán. Y ahora, antes de meterlo al horno, cogemos la tapa, la ponemos por encima, estiramos un poquito y empezamos a repulgar. Ya casi la tenemos terminada. Ahora solamente nos queda hacer un pequeño volcán en el centro, por dos motivos. El primero, para que salga todo el vapor durante la cocción. Y segundo, porque ahora la vamos a meter en el horno y en media hora la sacaremos, le añadiremos el famoso caldo del que llevamos hablando desde el principio del vídeo y la volveremos a meter otra hora más. Tener en cuenta que a la mesa ha de llegar con caldo en el interior. Como veis, ya ha pasado media hora. Ya se nota que está empezando a estar casi cocida y ha empezado a soltar un poquito de la grasa que tiene dentro, pues el del tocino, la longaniza, el lacón, por lo cual ahora y a través del volcán vamos a echar lentamente caldo. Habrá que ir haciéndolo en pequeñas tandas para que lo pueda ir absorbiendo. Una hora más en el horno y la tendremos lista. Pero acordaros, a la hora de servirla, por dentro tiene que quedar jugosa. Y aquí tenéis el resultado final. 1 hora y media de cocción en total y tenemos un pastel de olla podrida impresionante. Así que nada, si os ha gustado, nos vemos en el siguiente capítulo y acordaros de seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias.